¿Se escucha? Espero que sí. Así que bueno. Buena gente, hoy vamos a continuar con el Honkai Star Rail con la misión de Trazacaminos. Y como les dije, me he quedado hasta acá en mi cuenta principal. Así que a partir de este momento vamos a estar jugando en mi cuenta principal. Y ustedes ya se dan cuenta por qué en mi cuenta principal. Porque miren a quién tengo. Tengo a Luocha, que es promocional. Ya les conté por qué lo tengo a Luocha. Si no saben, vean videos anteriores. Tengo a Broña. Tengo a Doctor Ratio, obviamente. Tengo a Gepard de promocionales. Estos son los personajes que tengo actualmente. Obviamente no le he dado mucho. Ven acá que tengo a Doctor Ratio, que lo voy a poner, a ver. Aunque tengo a Luocha, que es de abundancia y curación. Después tengo a este la armonía. Serval de erudición y este el destrucción. Aunque bueno, Doctor Ratio, cacería después. Después tengo a Natalia. A la waifu 7 de marzo. Hasta a Dangen, obviamente. Gepard, que no sé dónde voy a poner, conservación. Pela. Tingyun. A Erta, a Sushan y a Arlan. Como verán acá, en el capítulo anterior me había desbloqueado tanto el personaje como el E1 de Hook, pero acá no lo tengo. Y bueno, para continuar vamos a ir con a reclamar esto. Que tengo uno, bueno, había reclamado dos ayer, pero a ver, vamos a ver qué hay acá. Vamos a aprovechar que está el banner de Kafka. A ver. Hey, mi coca. No me digas que me la dejé en casa. Ah, no, está ahí. Ahí después la agarro. Tengo el vaso vacío. ¿A qué sale? Cagada. Bueno, ok. Aguarden, que busco el vaso. Manos. Recámanos. Bueno. Ah, yo pensé que se tildó, que se quedó todo en negro. Bueno. Como les dije, a partir de acá, no sé lo que puede venir. Como sabrán, este sí es mi cuenta principal. Me llamo Estela, obviamente, por canonizar. Este es mi ID, por si me quieren agregar o que no sé cómo se trata del Star Rail. Pero lo importante es hacer la misión del Trazacaminos. O sea, las misiones legendarias de personajes y eso lo voy a hacer fuera de cámara. Pero la de Trazacaminos, que es la de Lore, la voy a hacer dentro del juego. O sea, grabando en YouTube. Como dije, a partir de este momento no sé nada de lo que puede venir. Y vamos a armar algunas cosas, por ejemplo, Luocha, a ver, abundancia, sí, lo tenía este. Tenía guardado este. Así lo puedo potenciar. Ah, requiere Trazacaminos sin 15. Stel, tiene el perrito este, a ver. Armónica, yo eso no entiendo todavía. Y este puedo cambiarlo, ¿no? Sí, ¿no? Ah, tengo este pompón. Vamos a ponerle este. Que es el pacto de la erudición. Después veo cómo seguimos. Y si me ayuda, mejor. Así que bueno, vamos a continuar con el modo historia. Como dije, a partir de acá no sé nada, salvo spoilers, de lo que se puede venir. Así que bueno, continuando con el modo historia del Trazacaminos. We saw strange creatures outside the city. They must have come from a tear in corroded space. A fragmento, correct? How do you... That's right. Out there in the blizzard, there are still many threats, including the monsters you saw. The Silvermane guards are continuously engaged with the enemy, but I'm afraid the situation is bleak. After your meeting with the Supreme Guardian, I would like to consult you on this matter. We're here. Como veíamos en el capítulo anterior, gracias al pelotudo de Sampo, nos detuvieron. Y ahora estamos acá en Jarilo-VI. This is Klepoth Fort, the heart of Belobog and headquarters of the Architects. The saviors of humanity. Long before the arrival of the Eternal Freeze, the Architects braved the doubts and derision of the people, never wavering from their construction of its defenses. History has proven that their decision was the correct one. Okay. The Architects named this fortress after Klepoth, Eon of Preservation. Under their direction, humanity has withstood external enemy attacks,
and held off the eternal freeze. Even today, we resist the Fragmentum's corrosion. This fortress is also the residence of the Supreme Guardian. Chabón, qué edificio. The Supreme Guardian? The leader of Belobog, elected and appointed by the architects. The Supreme Guardians have watched over this city for generations, sheltering the people from harm. The current Guardian is Madame Cocolia Rand. Every major strategic decision is issued by her. Oh, she sounds like a big deal. I will now bring you to see Madame Cocolia. Please, have your words at the ready. Her time is precious, so she prefers concise communication. We're gonna see her right now? Can I at least find a place to freshen up first? ¿Te ves bien? Hay un protocolo que vamos a ir. Vamos a ir presente. Rest easy. The Madam Guardian doesn't care about formalities. Not to mention, you've only just arrived. It would be unexpected if you were familiar with Belobog customs. I've dispatched a messenger to send word. Madam Cocolia will be aware of your arrival. Come with me. Bueno, de par. Vamos a conocer a Cocolia. But that's a meaningless sacrifice. ¡Broña! How can you... A esa la tengo. A esa ustedes la están viendo en mi inventario que la tengo. You may leave, Bronya. Visitors have arrived. Yes, Mother. Que mira vos. Madam Guardian, I have brought 3 outsiders to see you. Estos 3 forasteros viajeros estelares. The messenger informed me. Well done, Japard. You may leave. Welcome, visitors from beyond the Eternal Freeze. Or perhaps I should say, from beyond the sky, no? I am Cocolia Rand, Belobog's Supreme Guardian. I would be grateful if you could tell me why you have come. Entonces confían que vinimos hacia el cielo, ¿no? Do you wish me to doubt it? Or perhaps you're not confident in that identity yourself? No, I do not doubt it. I can see that you are not from this world. Gracias. The architects remember the history well, else we should forget it. I know that in the distant past, before the Eternal Freeze descended or the Legion invaded, this world was once prosperous beyond measure. An eon connected our planet to other worlds, and we discovered the endless possibilities of the boundless universe. We also came to know of Klapoth, the Amber Lord. Under their attentive gaze, we built the city walls. So do not be surprised. For 700 years, the architects have received no further communication from the stars. But I knew of your existence. Tell me why you have come. Vinimos a trazar un camino en este planeta. Do you think anyone's gonna know what you're talking about? We came here for something known as a stellaron. A stellaron. Objects that fell from the blue on separate worlds. Their appearance spelled disaster. Many of the planets we visited have suffered their effects. You mentioned invasion by the Antimatter Legion. Soon after their arrival, this planet suffered the Eternal Freeze. At the same time, the phenomenon known as fragmentum space corrosion began to occur. Correct? Correct. Dispersor Stellaron, el león de la destrucción causado. ¿Qué puedo responder? Yo digo que el león de la destrucción. Which is why the Antimatter Legion and Celerons often show up together. Worlds seeded with Celerons give birth to Fragmentums. As for the Eternal Freeze,
It must have been a product of the Stellaron, unique to the environment of your world. You can see us as kind-hearted interstellar public servants, lending a helping hand to any world affected by a Stellaron. Your analysis of our current circumstances is clear. We have indeed suffered the disasters you speak of, some of which prove vexatious to us even today. But why should you care? Even if this Stellaron you speak of did bring about disaster, I fail to see its connection to you. I don't believe that anyone would go to such lengths to help a world unrelated to them. You're right. Our reason for coming here is not purely selfless. If we don't seal the Stellaron, we cannot leave this planet. Tienes razón. Yeah, FYI, we're pretty awesome. You know how to seal the Stellaron. No, We have the relevant means. sí. Very well, I believe you. If our present situation is truly the result of this so-called Stellaron, then your arrival is the hope that Belobog has waited 700 years for. I am willing to assist you in any way possible to help you locate the Stellaron. It's getting late, and you must be tired. I will arrange for you to stay in our most comfortable hotel. Rest there and get a good night's sleep. Tomorrow at noon, I will dispatch someone to escort you here, and we can discuss this urgent matter in greater detail. Muchísimas gracias. It should be me thanking you, visitors from beyond the sky. I too need some time. I will go over our records for anything that may be connected to Stellarons. Please excuse me for not escorting you further. No pasa nada. Todo tranqui. ¿Qué vio Estel? Hizo... Of course, I understand. Do not worry. I have a way. ¿Qué? Oh. It seems that the Supreme Guardian holds you in high regard. I have received orders that your movements are no longer to be restricted. Es muy razonable. You know, I didn't think things were gonna go that smoothly. I'm afraid I still have duties to attend to. I must return to my post. I hope you enjoy your stay in Belobog. Wait, can you recommend some sites? It's not that late. We want to take a look around. Well, I'd say that Golden Theater and the History Museum are both worth a look. However, you'd need a pass to get into the museum. I recommend you visit Everwinter Monument first. It's Belobog's most symbolic landmark. And if you enjoy music, you could head to Neverwinter Workshop. You can sometimes catch an outdoor performance there. The artist is... You'll see. Serval. Oh, and if you're staying at Goethe Hotel, please avoid the alley that runs next to it. The one with Silvermane guards stationed there. It started to be affected by corrosion recently, so it's been sealed off. So the corrosion is inside the city. That's a grave situation. Yes, we're mounting a resistance as we speak. I must leave now. I hope all goes well for you. Bueno. Vida de allá en el invierno. Bueno, ahora quiero hacer algo antes de continuar con el modo historia. Era... ¿Cómo era esto del evento, no? No. ¿Esto? Sí. Completa la misión de Trazacaminos, el pasador regresa con fuerza, asciende cualquier personaje una vez, asciende cualquier cono de luz una vez, conjunto de cuarto artefacto, un minuto simula mundo 1. Quería hacer esto. El tutorial que todavía no lo hice. Step aside. I
have no interest in stoking conflict. El otro era. Let's go. Yeah. Enemy targets detected. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Just a stretch. Fighting is meaningless. El enemigo solo recibe daño a las habilidades básicas. Usa para derrotarlos. Ah, solo habilidades básicas. Ok. Commencing support. Rules are made to be broken. ¿Y cómo lo derroto si solamente hay fuego y...? I've known the truth of life and death. But the sanctuary is but a vision. Break! Let's make it quick. Enemy targets detect. Ready for another? ¿Cómo? Fighting is meaningless. Let's go. Commencing support. No puedo cambiar. Porque dice solo habilidades básicas, pero no puedo atacar. Los puntos de habilidad básica son recursos que se comparten en todo el equipo. Vamos de nuevo. No sé si me había saltado algo. Los puntos de habilidad básica se comparten entre todo el equipo. Solo una habilidad básica se basa con el punto de... Sí. I've no interest in conflict. Los puntos de habilidad básica son recursos de combate que se comparten en todo el equipo. Ah. Enemy Entendí. targets detected. Ready for another? Yo también como un pelotudo. Fighting is meaningless. Let's make it quick. Ay, justo ella. Commencing support. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Rules are made to be broken. Ah, pero si no, no van. I've no interest in conflict. Let's go. Enemy targets detected. Ah, ¿en Ready serio? for another? Listo, ahí ya Fighting tengo. is meaningless. Listo, nos vemos. No entendía nada, qué pelotudo que era. Ya tengo 30, vamos con el segundo tutorial y después continuamos. Obtención de energía, habilidad definitiva. La energía se puede usar la habilidad de todos los enemigos, sí. Cerro. ¿Qué es pela? Hielo, ¿no? Enemy data secured.
Net markers activated. Time for a good old counterattack. El enemigo zorro recibe daño de las habilidades definitivas. Enemy targets detected. Enemy data secured. Net markers activated. Time for a good old counterattack. Ahí está. Ah, listo. Ya perdí en el tutorial, pelotudo. Yo. Debilidad y firmeza. Ese sí es sencillo. Ahora sí. Este sí. Ah, todos. Listo. Told you I could fight. My turn. Let's go. Yes. Gotta try hard sometimes. Watch this awesome move. Too late to repent. The truth of life and death. The sanctuary is but a vision. Solo lo mato con esto. Go away. Let's make it quick. Rules are made to be broken. Bueno, tengo que esperar. Tough luck running into me. Here. Sabía. Try that again. Listo. Y ya completé el tutorial 1. Listo. Ah, poco desbloquear más, ok. Daño con el tiempo. Sí. No, que quiero abrir más cosito del Kafka. De Kafka. Vamos a hacer el segundo y después continuamos. Your number is up. Your number is up. Is that all you got? Let me pay you back tenfold! The truth of life and death, revealed in an instant. The sanctuary is but a vision. Break! 8. Barely felt I've it. no interest in conflict. Que me mata. Listo. Continuamos. Salimos. Vamos al siguiente. Aunque creo que ya puedo abrir, ¿no? Pom pom. Parece que la pasajera Estel no ha vuelto del peso por mucho tiempo. Parece que pasó mucho tiempo. Búscame para coger. Ha pasado un tiempo, está empezando el video como era. No ha pasado tanto tiempo, vuelve cuando pueda. Tengo cosas para darte. Regalos de revisor. Ok. Nivel 12. Ah, cierto, soy nivel 12 el Trazacaminos. A ver, ¿cómo era esto? Recompensa de nivel. Intenta portarse. Creo que era así, sí. A ver. ¿Qué tenés para decirme, pum pum?
Ali. Suelta, por favor. Oh, Estel, no parece la misma persona consciente. ¿Qué te sucedió? Los ojos de tus revisores nunca se equivocan, Estel. No era la misma persona que antes. Me gustó el 7 de marzo cuando salí a Trazacaminos por primera vez. ¿Cómo puede decirlo? Parece que tengas más madurez, más estabilidad. Poco fe más en ti, no tengo duda alguna. Tengo una pequeña recompensa por tu crecimiento, así que dejamos formalidad de tomarlo todo. Me maté pendiente de tu progreso y seguí preparando alguna recompensa para ti. Respecto a lo que serán, lo averiguarás en su momento. Debe ser porque he vuelto. Back already? Did you get into some trouble? Sí, este. Bebida energética. Ajá. Y el 13, bueno, es Jade. A ver, creo que podemos abrir uno más, ¿no? De Kafka. En efecto. A ver qué sale. Brillito, brillito. No. Yo no sé cómo distinguir cuál es azul o púrpura. Obviamente, cagada. Bueno, continuando. ¿Cómo es esto? Acá sí voy a hacer el tema de... Hay muchas tiendas, Sí, sí, es administrativa. ¿Qué creo que es eso de las tiendas? Hay muchas tiendas, If there's nothing pressing, let's take a walk. Mosquete. ¿Qué ataca el gocha? Ah, con... Bueno. Yo acá en esta cuenta sí voy a ver que no se me pase ningún cofre. El Chávez. Ancla el espacio. Sí, sí, sí. Tranquilo. No olvídame de nada. Hay algo que quiero ver. Los tachos de basura. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. Cubo de basura. Un cubo de basura ordinario. Ya hace un buen rato mirando cubo de basura. Haciendo un cubo de basura ordinario. ¿Qué quieres hacer? Si te... Así cuando miras el cubo de basura te parece haber cambiado de tus ojos. Su verde ya no aparece tal acción y su yo pensando mucho más tenue. Una luz intentadora luz dorada brilla bajo la tapa. Por momentos incluso sientes que el cubo de basura se transformó en un cofre de tesoro. Por fin ha llegado el momento. Tiras hondo, extiende la mano, levanta la tapa, está vacío. Espera, te agachas, metes la mano en el basurero y recoges un trozo de hierro en el fondo del cubo de basura. El trabajo duro duró todo su cabeza. Miras hacia atrás y ve a tu compañero inmediatamente con una expresión extraña. No tiene por qué dar explicaciones, entiendo que la tentación es demasiado fuerte para resistirla. Una vez tomamos ese camino, no hay vuelta atrás. Cubo de basura, sí. A ver. Avatar obtenido como recompensa tras completar misiones secretas en Jarilo-VI. Ah, mira. ¿Quién se reír? ¿Quién se está insultando? En cubo de basura se encuentra una postal fumadita que dice: colega, cruzaste la línea, esto no es algo que puedas tocar. Firmado el rey de la basura. En el reverso de la postal hay una moneda pegada. Este rey parece entender bien que hay un distintivo. Si quieres que alguien te ayude a transmitir un mensaje. Parece que ha completado un objetivo de la basura. ¿Cómo puede llamarse así rey de la basura? Te da vergüenza. ¿Sigo? Cuando el asunto no te sonría, quería que había una buena pareja. Ay, Estel y su basura. Hay otro. Recoge su libro acá y tiene el cubo de basura. Parece que todas las tierras nevadas. Una novela, una larga serie. Fragmento de tu mano en su cuarto tomo. Ok. Sí, hay que investigar mucho los botes de basura, ¿Esto? Banco. Máquina expendedora. A ver. Ah, mira. Esto es como la de... la comida. En Genshin. Que podías comprar recetas, prepararlas, entre otras cosas. Acá era el vestíbulo del hotel. Cofrecito.
Muy bien. 5. Un montón de equipaje. ¿Se puede el mapa? Sí. Un cofre de 10. Uff. Tengo que seguir buscando por acá en esta zona. Bueno, acá tengo el segundo. 2. Encuentra ese cubo de basura en un panfleto arrugado escrito a mano con una caligrafía grande cuya parte es Asociación de Derechos Lícitos. El texto trata principalmente al animal a quien haya abandonado sus intereses y aficiones por motivos familiares y demás responsables. A quien se aflige en esta organización. Los miembros de la organización se encubren y se ayudan entre ellos para escapar de la familia o del trabajo, el fin de semana o incluso de semana. El poder individual lo que llevó a una organización con derechos lícitos. Qué organización tan extraña. En realidad yo también estoy un poco tentada. A veces desearía poder pasar el día como quisiera. Lo que quiere decir pasar un día entero durmiendo. Zona restringida. Todavía no puedo pasar por acá. Acá hay un cofrecito. No hay que perderse de nada, Dos cubos de basura, uno está de pie reduciente mientras que el otro está tirando su oxidado. Quieres acercarte y levantarlo, pero no lo hiciste. Quizás porque el cubo de basura también tiene su dignidad. Dignidad del cubo de basura. A ver si hay alguna más. Bueno, vamos así con... Neverwinter Workshop. Hey, didn't Japard say there'd be a show here? He said you can sometimes catch an outdoor performance. Sometimes being the operative word. Darn. I wanted to see one. Oh, I'd been wondering. You see that heater over there? Why do they keep it outdoors? This city is so weird. Normally you'd want a heater inside a building, right? Todavía allá dentro de las casas. Maybe, but the ones outside just seem like a waste of energy. Oh, maybe this is how the architects repel the eternal freeze. Tiny heaters are no use against the Stellaron disaster. ¿Broña? You guys sure have a lot to say about that broken heater. No, ¿cómo no la conocer? Es Serval. Oh, wow, she's cool. Sí, Serval. Hi there. The name's Serval. I'm the owner of this workshop. If you got any broken equipment lying around, you can always come find me, though I can't guarantee I'll be interested in fixing it. Hermano, qué perdido. Oh, we're okay. I was just curious about the heater. Curious? About the heater? It's just a standard geomero radiator. You can find them anywhere in the administrative district. Acabamos de llegar a todo el... Only just got here? Ah! I figured it out. I heard a loudmouth guard say that a group of outsiders had met with Cocolia. You must be them? What an honor. Where are my manners? We can talk about heaters all day if you like. Let's have a chat. Ok. Sí, ahí lo visito. Solamente déjame ver si... ¡Otro cubo de basura! El cubo de basura se encuentra en un momento postal que dice basta, solo la persona tiene derecho a el cubo de basura. Pero doctor, el cubo de basura yo. Seguido por los 45 trabajadores del equipo de limpieza. En el reverso de la postal no hay nada. Está totalmente confundida. Incluso el cubo de basura se necesita en esta ciudad. Tengo que tener cuidado para no activar una misión como esta. Hay que esquivarla. ¿Vos qué vendes? Dame un periódico. Ajá. Y sí, dale. Así completamos un logro. En el futuro. Total tengo 400.002. Hasta ahora no es nada importante. Por ahora. Después va a ser muy importante tener un montón. Por eso tengo mucho plata en nivel. Esto es lo normal. Ya tenemos, creo que 5, ¿no? 4. Ah, yo pensé que tenía 5. Calefactor. Aquí. Buzón. Es un buzón rojo. Parece que el cartero ha recogido el correo recientemente. Se muy solitario estando solo en la calle.
Un cubo de basura, pero... No puedo verlo, no puedo ver. Quiero ver el bote de basura. Acá hay una tienda, máquina expendedora. Sí, era obvio. Un tesorito por acá, sí. Tesoro. ¿Qué pasa? Línea de bloqueo. No puedo usar por acá, pero esto sí. Ahora sí tengo 5 de esos tesoros. Me faltan 5. Así puedo encontrar alguno por acá. Acá me voy a la verga. Seguimos buscando. No veo tesoros. Acá hay otro. Listo, ya tenemos 6. Tesoro normal, perfecto. Continuamos corriendo. Bote de basura, bote de basura. Este cubo de basura muestra un cierto glamour elegante y sereno, que desprende una inmoral confianza en sí mismo. Puede que esté relacionado con el fragmento de una carta que contiene. Lila, mucho texto. No te acerques, no te acerques. Ah, me estaba preguntando a mí. Estaba muy nervioso y lo siento de verdad. Soy muy atractiva. Qué gracioso usted. Es por el callejón. No se enteró. Algunos sucesos fantasmales están ocurriendo en el callejón recientemente. ¿Por qué no te vas allí? Ah, esto por supuesto. Ok, ¿qué apretar este año? ¿Para encontrarme con él? Bote de basura. Una lata con la etiqueta que ahí pone salchicha de velo. Una botella sin abrir de bebida con sabor a pan de Jim Roger. Una copia de cristal natural, mucho texto. Un ramo de flores marchitas. Y mantener una ciudad hay que tomar el cubo de basura. Perfecto. No se puede desperdiciar. Gané un logro. Debe ser eso. Saca una bebida con sabor a pan de Jim Roger, cubo de la basura. Ok. Seguramente vamos a... amigos, a ver. Sin amigos, no sé quién es. Pensé que era uno de mis amigos cercanos. Pero no, esta es la función. A ver si hay alguno más. Acá. Tesorito. 5. Ah, que no puedo cruzar. No puedo cruzar. Ah, me atoré. Vamos 7, ¿no? 7. Me faltan 3. ¿Dónde están los otros 3? Anda a saber dónde. Yo estoy revisando todo y no encuentro nada. Sí, supongo que arriba hay que subir y dar la vuelta. Ah, no, pero acá no puedo cruzar. Ok. Entonces tengo que ir por acá. Por acá no paseo, sí. En este callejón... podrá haber algo, o me estoy yendo. No, de acá vengo. Ay, qué bueno que correr no se gasta la estamina como el Genshin. Nada. Nada, farola. Farolas asesinas. Investigar, Una fuente de la presa está disparada agua fresca, pero no puede... Parece que el lugareño no lo usan para eso. Contá contenido. La que dice contenido. Y todo un método más científico. Intento usted percibir la energía de la puta. Imitan de esta forma debido a que tu mente hizo el calculador mental. Y no llega a encontrar el final. 175. Bueno, eso tendré que hacerlo fuera de cámara. Pero mientras vamos a ver. Acá 2, falta 1. 2. 8, faltan 2, quise decir. No, 2, falta 1. Ay Dios, apreté a contar, Julián. Ahora sí falta 1. Y déjame ver el cubo de basura. Quizás ya lo haya notado. Aquí hay más cubo de basura que lo que puedes imaginar. Puse una vez que se redujera la cantidad o incluso un puto de basura. Pero eso consiguió comentar la basura en las calles. Ahora que la gente de esta ciudad lleva el consenso de los cubos de basura, son tan acá,
valley that Shepard mentioned. The one contaminated by the fragmentum, right? I can't believe how close it is to the city center. They hadn't identified it. I bet all the shops and hotels in the vicinity would have had to close down by now. Move back. This is your final warning. But my proof of property is inside. I don't have any... The fragmentum has already corroded this block. You can make a property retrieval request to the architects, but only Silvermane guards are permitted to enter here. I can't believe fragmentum corrosion has spread into the city. No wonder there are so many soldiers stationed there. Pero los soldados pueden contener fragmentos. As long as the Stellaron is active, the corrosion will continue to spread. The soldiers can only periodically clear the fragmentum of monsters. But the monsters will continue to emerge and multiply. Please try to understand, sir. Backwater Pass has become very dangerous. We're just here for your safety. If I can't get my proof of property, it doesn't matter how safe I am. Out of my way! Let me pass! Ah. Ok. Bueno, a ver, tenemos este bote de basura. Percibes un fuerte olor al sacarte el cubo de basura. Casi como si hubiera una especie de agua extraordinaria de color púrpura que envía un evidente mensaje de atención. Nada entra aquí con vida. Vas a abrir igualmente. Abrirlo. Ante la mirada sorprendida, tu compañero contiene la respiración, te acerca el cubo de basura como un soldado que pasa por una aluvión de balas. Por otro lado, ¿por qué estás tan obsesionado con abrir todos los cubos de basura de la ciudad? ¿Qué te aporta la carga? Cuando con heroica determinación abres la tapa del cubo de basura, te des un vistazo de estas cosas extrañas que me dan un fuerte hedor. De pronto, con el temple de un monje en estado de meditación, estira la mano y lo recoges. Sin embargo, no siente regocijo alguno, ya que tus compañeros se taparon la lista abandonada. ¡Hijo de mí! ¡Basura 1! Sí, pero falta un premio. Miren, a ver acá, que me falta un tesoro. Debería estar por acá, el 10 de 10. O hay alguno que no lo veo. Creo que puedo subir. Ah, ya subí, que boludo. Acá oculto. Otro bote de basura. Cuando te acerca el cubo de basura, un ligero olor a quemado entra por tu nariz. Este cubo de basura parece haber sido incendiado, el cubo entero está deformado. En el fondo del cubo hay una capa ligera de material negro que parece estar carbonizado. A la luz ve cómo las partículas flotan suavemente como si estuvieras bailando. A ver, falta uno. ¿Dónde estará? Tenemos que continuar con lo de Cerval. A ver, ¿estoy yendo bien? Hice así, pi pi pi, pi 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 pi. ¿Cómo se? Bote de basura. 2 cubos de basura, uno para residuos secos y otro para húmedos. ¿Qué tipo de basura son los pelos de cálido de No lo sé. El conocimiento de la clasificación de basura entra por tu mente. Estás inmerso en el placer de clasificar la basura. Ay, chabones. Estos easter egg. No, sí, falta uno. No sé dónde puede estar. Debería estar por acá. Me habré salteado algo y no lo vi. Acá, a ver. Una florería. Sí, pero no, acá no. Bueno, lo vamos con más tarde. Vamos a ver dónde está Cerval. Que estaba en el pendiente del taller. Nos está esperando después de investigar. A ver, ahora que junté tantos... ¡Ah, no me alcanza! Me faltan 60. Vamos. Hola, Cerval. A ver, puedo.
Decimos con 9 de 10. No, armario de herramientas. Se puede subir acá. Engranaje enorme. Bueno, nada más. Vamos a la conserva. The heater you saw is just a standard geomero radiator. They may not look like much, but they're a real lifeline to the people. The blizzards here are brutal. If we didn't have a reliable way of keeping warm, Belobog would long since have become a dead city, both above and below the surface. It's an ore, a special energy resource. Whether it's keeping the city warm or keeping our counters ticking, everything runs on Geomero. Está muy fuerte la música, siento, Creo que la voy a bajar un cacho. Geomero grows beneath the surface of the planet, and specialist underworld mining teams are there to extract it. Transport lines shuttle it up to the surface. In the overworld, we use the same lines to ship surface goods and aid down to the underworld. ¿Cómo queda la superficie debajo de ella? You didn't know? Belobog is structured like two big connected discs. The overworld is responsible for administration and trade, while the underworld is responsible for energy supply and resource extraction. However, due to an order that was given many years ago, nobody has moved between the overworld and the underworld in a long time. I shouldn't be talking about this. Pretend I never said anything. ¿Por qué están fuera esos Isn't calefactores? it just like cooking food over an open flame? If the house is a pot, then the heater is the stove it rests on. When she puts it like that, it actually starts to make sense. Gracias por esa explicación. No sweat. This is your first time in Belobog. I just want you to feel some of the warmth the city has to offer. Hey, seeing as there's nothing on your plate just now, want to help me fix up this machine? Just a bit of manual labor. You might find it interesting. Dale. Great. Then let me give you a demonstration first. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Era esto, la cabrita. Preparar. Sí, este es seguramente. Sí. Sí, sencillo. Hago esto. Listo. No. Listo. Desafío completado. Nice. You guys are pretty handy. You picked that up in no time. Want to be my assistants? Average pay, but I'm a good boss. Do you just say yes to everything? I was only kidding. Just a joke. Well, I'd better carry on here. Why not have a better look around? My workshop will always be open to you. And your wallets, of course. Your wallets, of course. Bueno, gracias, Serval. ¿Listo? Armas, anuncio de herramientas. Uy. Bueno, salimos de nuevo. Como dije, voy a bajar un cachito el volumen de la música porque lo escucho muy fuerte. A ver. Sonido. 5. No. 6 y 6. Y los diálogos 10. Así se escucha mejor. El monumento de siempre invierno. ¡Pela! Acá está Pela. Que acabamos de escuchar. So let me introduce myself. I'm the intelligence officer for the Silvermane Guards, and a temporary guide for the A Journey Through Belobog's History program. My name is Pelageya Sergeyevna. Pelageya Sergeyevna. Te llamaré Pela. But you can call me Pela. Gracias. Yes, Miss Pela. And perhaps the grown-ups among us could remain silent. This is a children's program. Okay, guys. Take a look over here. This is Everwinter Monument. It was erected to commemorate the mighty architects. Me encanta la cara de Estel diciendo qué estoy haciendo con mi vida. The architects are followers of the Eon Klipod. It was they that foresaw a crisis, built up our walls, and established Belobog, preserving the spark of human civilization. Even today, they are still tending to the city. Everwinter Monument is made up of 2 parts. A gear that symbolizes knowledge and industrial strength, and huge ice crystals that symbolize the eternal breeze.
These two symbols are bound together. The gear restricting the ice. It represents the unyielding spirit of the architects in the face of nature's barbarity. Any questions? Ok. Wow, look at the carved ice. It feels perfect for this city somehow. Whatever it's made of, it can't be ice. I guess you're right. It's actually pretty warm in the city. Hey, what's with all the children over there? Should we go and take a look? Recién acabo de hablar con ellos, dale. Ah, no, no eres. A ver, ahora ya que estamos, a ver si puedo encontrar el cofre que me falta. Me va a dar un toque no encontrar ese cofre. Vamos a hacer un repaso rápido, sí, sí. Voy por acá, ¿cómo sé? Un repasito rápido. También se me dejó un bote de basura. ¿Cómo este? No, este ya... Ah, no, sí, este no se abrió. Hay una bola de papel extraordinariamente grande. Al pegarla después que contiene un pedazo de papel arrugados. 1. Esta nota póstuma será la nota al pie de la letra del que resuma el fin de mi vida. En mi último día. 2. Esta nota póstuma será la nota al pie de la página que resuma el fin en mi último día. Me gustaría ser lo suficientemente sincero. En términos sencillos, siento que no tengo nada por lo que vivir. 3. Esta nota póstuma será la nota al pie de la letra que resuma el fin de mi vida. Mi último día. Me gustaría ser lo suficientemente sincero. En términos sencillos, siento que no tengo nada por lo que vivir ni nada por lo que recordar en esta tira. 4. En fin, da lo mismo. Es hora de trabajar. Un orto que salgo en la vida. Ok. A ver. Cofrecito, ¿dónde está? Me faltas vos. Está acá. No veo ninguno. Acá hay algo para recoger. Página 1 del programa. No veo nada. Ah, que me da un toque. Falta otro. Un último cofre me falta. Nada. No es que haya un cofre tramposo. Cabina telefónica. Otra cosa que agarrar. Perfecto. Nada de nada. Recoger. Página 1. Otro bote de basura. 2 cubos de basura. Uno para residuos secos y otro para residuos húmedos. Entonces, ¿qué tipo de basura es la cáscara de coco? No lo sé. El conocimiento de la clasificación de basura entra por tu mente. Esta sí me hace empezar a clasificar la basura. Lo mismo. Un buzón rojo de la esquina puesto. Sacar. Empujar. Con tus ligeros se venta y desaparece la oscura profundidad de uso. Siente que el punto de moral ha aumentado. Elogio de la moral. En este universo tan rico y amplio, a veces la moral toma forma tangible. La aprobación con el pulgar hacia arriba es algo que debe hacer. Lo importante es recibir elogios. Tienes 3. Ok. Perfecto. Me va a dar un toque. No encontré ese último cofre. Otra cosa para agarrar. Entonces, ese cubo de basura está inmaculado y limpio como si fuera nuevo. Nunca he visto un cubo tan limpio. Más bien, nunca he visto nada más que limpio que eso. Este cubo de basura parece ser la encarnación de pureza de todo el universo. Puede que esto haya sido demasiado. Acaricia el cubo. Extiende la mano, acaricia el cubo con los dedos. Tacto extremadamente agradable los dedos. Suave, sedoso, desenfrenado. Sientes una gran satisfacción como cierto cuento en el que una princesa sacaba tras dormir en un colchón de 9 capas. Mientras las preocupaciones, la fatiga y el sentido del deber van desapareciendo. Sin duda, ese cubo es el más perfecto del mundo. ¿Qué pasa? ¿Qué hay adentro porque tiene esa expresión? Nada, es lo que deberías contar. Chabón, no puede faltarme uno. Dale.
Ya revisé todo acá. Me faltaría acá... La florería también. Otro cubo. En el cubo basura hay un panfleto arrugado con texto escrito de mano vagamente intangible. Hoy es el día de que las flores del amor están más baratas en esta tienda. Es el momento de regalar flores a tu amor. Desde todo el texto publicitario de la baja inteligencia emocional, este podría ser el campeón. Wow, son de que me fallaría si me daría un regalo una de estas. ¿Qué te gustaría que te regalase? Flores, me encantan las flores. Pero si me entero que se compraron con un descuento normal en una liquidación o que la recogieron por la calle, se enterarían de que... Bueno, ya sé que regalarte el 7 de marzo. No se puede entrar a esta zona, pero no son accesibles. Ok. Otro cubo de basura. Muchos trozos de papel están dispuestos para la bolsa de basura negra. Están bien titulados que parece este mundo que desbloquea la tecnología de titular de papel. Unirlos de nuevo. ¿Basurito esta basura? Después de que no se sabe cuánto tiempo, finalmente completas tu cometido. Innumerables papeles titulados se transforman en una hoja de papel arrugado. Se trata de una carta de un ciudadano, otro cuyo contenido conflictivo resulta difícil de apelar para el resto del mundo. El contenido de esta carta es tan espantoso que de pronto, como la lees, se convierte en cenizas que se desvanecen en el aire y que nunca jamás se van a volver a recuperar. Ok. A ver, vamos con Luocha. Tiene que observar. Es que sí, ya creo que recogí. Me falta uno. Bien. Miren, me falta uno. Pero ¿dónde carajo puede estar? Anda desaparecido. O camuflado, no sé. Otro cubo de basura. Un cubo de basura bonito sigue siendo un cubo de basura. Basura hermosa. Deme un logro, dale. Y si paso por acá... Debería pasar, ¿no? ¿O no? Yo diría que esperemos un cacho más. Acá también podría cruzar, pero no deja. Creo que ya revisé todos los cubos de basura y ya revisé todo el... Va. ¿Qué? Me falta un cofre. ¿Dónde está? Acá ya me voy. Una maleta, un montón de equipaje. Otro cubo de basura. Consigna equipajes aquí. Un sobre de papel sulfato con estampado plateado sobre el fondo negro. Si estuviera al lado de un buzón, habrías pensado que tal vez fue una carta de amor que se envió en la dirección equivocada. O un cubo de panfleto publicitario. Pero aquí está, en un cubo de basura. Pone: hoy es el cumpleaños de la guardiana Alisa. Quien lea esta carta tendrá que enviársela a otras 3 personas antes de que pase un día o tendrás más suerte durante un año entero. Te preguntas cómo irá la persona que lo tira al cubo de basura. Salchicha de velo. Bueno. So tired. I just want to put my head on a pillow and drift off. Seems like the first day of our trailblazing expeditions is always pretty eventful, huh, Dan-hung? It's because you've got too much energy. Bueno, ya está, me rindo. Vamos a entrar adentro. Vestíbulo del hotel. Wow, what a beautiful lobby. It's gonna be soft mattresses and cushiony pillows tonight. Wanna have a pillow fight later? Huh? I bet they're stuffed with goose feathers. ¿No era que estabas cansada? March. Earlier in Klipoth Fort. Stop, I know what you're gonna say. March, you said too much back there. March, you shouldn't reveal our goal to people we don't trust. Meanwhile, you guys were beating around the bush and speaking in riddles. But check it out. Seems like we landed with a pretty sweet deal, right?
We get the royal treatment, rooms in a beautiful hotel, and the full support of the locals. As far as trailblazing goes, this is smooth as heck. That's not what I was going to say. Alright, spit it out then. Earlier in Klepoth Fort, were you paying attention to the Supreme Guardian? Yeah, of course. This isn't my first expedition, you know. My powers of perception are sharper than the sharpest blade. Something up with her. She seemed normal to me. She was kinda harsh at first, but she turned out to be a nice, reasonable lady. Although, it felt like she was looking through me. As in, I know she was speaking to us, but it seemed like her gaze was fixed on something far away. I had a similar feeling. Almost as if we weren't the only people in the room. Ok. Do you have to put it like that? That's scary. Bueno, si me dejas avanzar, ¿no? Debía ser el hombre invisible, debía ser un guardia. Creo que están dejando llevar por su imaginación. Well, there's no way he'd get past Danhung's sharp eyes. Perhaps I'm too sensitive. She did promise to help us. I just hope she keeps her word. Let's get some rest. We need to save our energy for the discussions tomorrow. Sí, sí, dale, dale. Creo que acá puede haber un cofrecito, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos. Me dice bienvenida, pero estoy usando el gocha ahora. Entonces bueno, vamos a quedarnos con este. Pensiones asistir, pasillo. Recoger. Vi algo feo, o sea que atravesó la cara de Estel. No, no me deja. Nada más. Is there anything left to do? We're meeting the Guardian tomorrow. There won't be any time for sightseeing. It was a long day today. All I need is a hot shower and a good night's sleep. Esto diría Stel, esto diría Dangen y esto diría 7 de marzo. Así que ¡vamos 7 de marzo! Yeah, about time. Let's get to bed early and save our energy. I sense the next few days could be tiring. Well, I'm off to my room then. Express lights off. Mi camita. Agarro esto, agarro esto. ¿Se puede salir? Se puede salir, pero por ahora no. Investigar. ¡Eso me refería! Lo está atravesando. A ver si puedo a cara. No, no me deja. ¡No, sí! ¡Ah! ¡Ah, ¡qué miedo! ¡Ah! Si no, lo que tiene adentro es un armario. Según todos sus sentidos, es un armario perfecto. Diseño, capacidad, tacto, calidad de construcción y aroma. Se mira como se viene, no se puede dejar un armario mejor. Un momento, el aroma. ¿Cómo es que el aroma es una medida de lo bueno que es un armario? No importa, eso huele bien. Y no es un aroma pensando lo típico de cualquier otra material natural. Más que es un aroma mineralmente fresco y completamente artificial. Una maravilla de ingeniería química. Es tan capturado que lo único que quiere es meterte en el armario y dejar que tu cuerpo se impregne en tu agua. Sí, estás a punto de entrar. Pie izquierdo, pie derecho, te vuelta, pie. Tienes que el pie no te quiere turnar, te vuelta, quédate quieta y entonces. Felicitaciones, ahora te has fusionado con el armario más perfecto del universo como una sola entidad. Si la metes también te dan con la casa de la quizás necesites más tiempo para comprar si no. Este lugar parece demasiado oscuro para tus ojos.
Nos cuidamos en... Ah, eso es el espíritu, solo queda un poco más de tiempo. O sea, adaptate a los cuidados. Confía en mí, solo espera un poco más. Ocurrirá con mis intentos. Espera, soy eso. Un sonido cerca. Clic, clic. No, justo. ¿Qué es así? Piénsalo. Ahora adivina de quién son esos pasos. Sí, por fin lo entiendes. Es el demonio Hotel Gote. Y bueno, tus pequeños áticos entonces especialmente inocentes y forasteros vulnerables. Esta vez eligió el oponente equivocado. Después de todo, era una universidad reconocida Trazacaminos, la guardiana de la estación espacial Nerta, quien finalizó la bestia de juicio final. Sí, hoy es el día en que purgas la maldición por el bien común. No parece que esté tan oscuro el armario. La voz de... La veo valer en tu entorno. Vaya. Servicio de habitaciones, ¿alguien ahí? Ahí está. A todos los medios de los hoteles encanta disfrazarse de servicio de habitaciones. Qué cliché. No te dejarse engañar fácilmente. Tu mente está más fuerte de las murallas construidas por Clifford. Estás preparada. Voy a entrar ahora, ¿de acuerdo? Muere, demonio del hotel. ¡Ah! ¿Qué? Has ganado. El demonio del hotel Gotham está derrotado. Y ese pero... dejado atrás. Tomalo con el puso por interés. Y ahora tengo 4 elogios. Ya está. No apoyamos más. Chavo, me hizo cagar todo. Who are you? What are you? We are allies. Allies of the Guardians in generations. What do you want? To Merodeando. It's time to help you achieve your wish. Hey, did you hear that? Sí. There's a group of Silvermane guards at the entrance. And I don't think they're here to say hi. If this is our escort, it's less friendly than I was expecting. Tal vez no ya vino. I guess we'll have to find out. Let's go and meet them. We won't know until we're down there. Ya hay problemas. Hey, Commander Bronya is waiting for you all down below. Hurry up and go see her. And no tricks. Are we in a lot of trouble? A ver, Broña, ¿qué tenés para decirme? Y Pela también, ¿por qué? Huh? It's you. You were there at the fort. I am Bronya Rand, acting commander of the Silvermane Guards. In the name of the Amber Lord in the Highest, and under order of Supreme Guardian Cocolia Rand, I hereby arrest the suspected infiltrators under the charge of plotting to incite rebellion. As agent of the Supreme Guardian, I herewith temporarily strip you of your freedom of action and speech. When you are tried by the adjudication panel, you will be given the opportunity to defend yourselves against the accusations. ¿Y ahora qué? Resistance will prove futile. You must come with me. Wait a minute! This isn't what we agreed! She said we were gonna be escorted to discuss an urgent matter! This is an orchestrated betrayal, obviously. Looks like we've been downgraded to accomplices. Again. It seems like it's every third planet this happens. That's because you always act without thinking. You never have a plan. Hey, I'm improving. I'm coming up with a plan right now. And... got one! Down on the alley. The one that's been sealed off. It's possible. March. Be ready to make an escape. Huh? Really? I just wanted to say something. 3 of a kind. Shh! It's an old Astral Express escape signal. Do you play cards? 2 pair? Hey, what are you whispering? Let's get going. 3, 2, Ace! haz.
Corre. ¿Por qué, Broña? Have an ice day. Ah, no, era marzo. ¿Pero qué hacía Pela ahí? They charged straight in. Escaping into a fragmentum. I don't know if they're overconfident or just eager for death. It would seem that Mother's judgment was correct. Should we report them as missing or deceased? The Supreme Guardian's order was to arrest them. We cannot abandon our pursuit just because they fled into a sealed-off area. I must ascertain their fate with my own eyes. Yes, ma'am. Eradicate all threats to Bellabog security. That is... ¿En serio? ¿Te vas a suicidar? Mira si se suicida. Si ellos se tiran de un puente, ¿vos también lo harás? Well, you can get good at getting lucky. We caught them by surprise. Nothing more. They'll be in pursuit soon enough. Let's follow the path. We need to guarantee our own safety before making any further plans. A la orden. A ver. Acá hay cofres. Sí, acá es diferente. Ahora acá... So, what happened back there? Why did the Supreme Guardian send people to arrest us? Acá hay uno. Imagine launching a surprise attack when your enemy is fast asleep. The cheek! Ajá, hay combate. That woman had a troubling aura. Our instincts were correct. Acá hay otro cofre, pero... Puerta cerrada con llave. No podemos cruzar, loco. Este es lo malo. Creo que tenemos que usar por el otro lado. O conseguir una llave, en su defecto. Y acá no me puedo cruzar porque estaremos regresando. No queda otra que combatir contra este. Tenemos a Luocha, a Broña y a Serval. Solo físico. Oh, me cago. Ah, pero puedo usar a Broña. Ok. Time for the main event. Turn it up. ¿Qué hace Luocha? A ver. Ah, le doy curación, ¿no? Let's go. Listo. Porque bueno, el Luocha lo tengo hace poco. We shall take back what we lost. Hace poco. Quise decir cuando regresé un ratito. Punto de técnica, perfecto. Cáliz de oro. ¿Se me subió algo acá? Ah, sí, esto. Puedo usar a Broña y a Luocha. ¿Qué hace? Receive divinity. Much better. Ah, da curación. You'll pay for this. Eternal sleep is not the end. The dead return! ¡A la verga! Está bueno Luocha, ¿eh? Ahora veo por qué es God Tier. A moment's excitement, nothing more. Tesoro nacional. Take it, if it's to your liking. A ver, unidad de control. A ver, ¿qué es? Ah, para abrir la puerta. Listo. Hay un enemigo, perfecto. Pero había algo más arriba. A ver, estos enemigos ¿con qué se combate? Con Luocha, bien. Mejor vamos. Pero... Tudo.
song's for you. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. No, no gastemos. Let's rock. This is our chance. Ah, lo paralizó. Rules are made to be broken. Bien. Y a Broña, bueno, vamos a poner esto. That's it. Bloom. Ready to We've jam. entered the storm. To guard and defend. Crush them. Aumento de ataque y daño crítico. There's always a weakness. ¿Y este qué hace? Vamos a ponerle luz. Lend me your strength. You chose the wrong enemy. Receive divinity. Repay. Keep up. Nothing major. Sí, vamos a matar. Ah, 2. Me cago acá. Turn it up. Eternal sleep is not the dead return. No, no necesita curación, así que... Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. Ajá. Nada todavía. Vamos acá, así. Rompemos la guardia. You'll pay for this. Se muere. I This underestimated battle you. is unavoidable. Lend me your strength. I'll see you off. Pretty good crowd today. Keep up. Y listo, bien. Tesoro cuándo. Take it, if it's to your liking. Alta voz profunda tiene la de Luocha, ¿eh? Bueno, continuando, a ver si no me pierdo nada. Investigué por acá. Ya este callejón sin salida. Ya pasé por acá. O sea, por acá creo que ya no puedo pasar más. Solamente me queda abajo. Tengo el celular. Ah, el de los amigos, nada. Me pica el pie. No me veas, no me veas, no me veas. A ver. ¿Qué debilidad? Ah, necesito Estel. ¡Pero ataca! Tanto te cuesta. Time for the main event. Turn it up. Ah, tengo el punto del día. Listo. Reach the end of the story in your own way. Ya no puedo agarrar el bote de basura. Bueno, a ver. Ancla activada, perfecto. Cofrecito. Wait, there are still remain guards here. Careful not to alert them. They must have entered from another direction to cut us off. We should avoid an open conflict. Let's find another path. Bueno. Te hago caso. Pero antes... Wait, there are... We should avoid an open... Ah, no me deja activarlo. Estamos obligados a ir por el otro lado. A ver, y por acá... ¿Qué tenemos en la puerta número 2? Una activación. It doesn't seem like there's any way to open this gate. Ooh, check this mechanism out. Look familiar? Yes. We saw one in Serval's workshop. We need to solve it before we run out of time. The guards are right on our heels. Rompecabezas, entonces. Bueno, si me dejas... Ahí está. Bueno, a ver. Sí, sí, sí. No match for me. Cofrecito. Debilidad. Bueno, tendremos que usar la broña.
Tengo que cambiar el orden, porque siempre ataca primero Serval. A ver. Vamos a empezar con la E. You chose the wrong enemy. This is our chance. Listo. Continuando. We shall take back what we lost. Qué irónico, ¿no? Estamos escapando de Broña y estamos usando a Broña, Están acá los guardias. ¿Qué pasa si...? Wait, there are Silvermane guards here. We should avoid an open conflict. Y Broña. Cierto, cambiar el orden. Time for the main event. Turn it up. I'll see you off. Let's make it quick. Lanza directos. Ok. A ver, creo que era el orden, ¿no? A ver. Logros, no es cierto. Ansia de batalla. Me dieron. Derrota a 20 enemigos usando doble virtud físico. Perfecto. Y a ver, era. Formación. Siempre empieza Serval. Ajá, a ver. Y si pongo ahora. En vez de Serval. No puedo mover, ¿no? Configura. Que empiece Luocha, luego Esther, luego Broña y luego Serval. ¿Qué? No, Serval lo último no. Ahí está, Serval, Luocha, Broña, Esther. Ahora sí. Acabo de hacer el mismo orden. Soy un tarado. Vamos a continuar. De basura, que ya no lo podemos activar. Tesorito normal. ¿Cuántos tesoros vamos? 4 de 8. Faltan 4. Recuperamos vida. ¿Qué onda? Para las próximas peleas así voy a activar el coso automático. There's a monster in the area. We'll need to deal with it first. Total, los tengo leveleados. Abre el inventario para ver los consumibles. Elige consumibles. Utiliza consumibles con distintos efectos para facilitar la exploración. Puños de la ira puede ofrecer un aumento de ataque a todos los personajes. Usa puño de ira. Ok. Perfecto. Ver el estado actual. En la siguiente batalla, el ataque de todos los héroes aumenta un... Efecto de técnica, no hay nada. Mecanismo especial, nada. Y consumibles. Sí. Siguiente, perfecto. Y a ver si tenemos algo para saltar. Sí, vamos a abrir a Kafka. Confirmamos. ¡No es arcoiris! ¡Ah! Voy a saltar. A ver. Total es 3. ¿Cuánto llevo en el historial? A ver detalles. Puedo probar los personajes también, Tengo muchos que probar. A ver. Hoy abrí 2. Ah, hoy es 20, ¿no? Sí, hoy es 20. Entonces, creo que ya me agregó el que abrí recién. Sí, 7 y 34. La hora que empiece a jugar. 5, 6, 7. O sea que el próximo salto podría ser un 4 estrellas. Que sería un cono de luz importante. O, más probable, Suyon, Natalia y Hook. Continuando. Disparo esto. Puerta cerrada con llave que no podemos cruzar. Debilidad. Y un uso automático. To guard and defend. Crush them. The dead return. Los hice pija. We shall take back what we lost.
Unidad de control, perfecto. Lo abrimos. Pero hay algo más acá, ¿no? ¿Y esto? Rompecabezas, a ver. Ajá. Es lo mismo, así que... Pero hay que cambiar estos... Ahora sí. Por favor, siga la situación en el panel y confirma la ruta. Echar un vistazo al panel de control. Un momento, déjame ver alguna cosa más, si no me olvido de nada. Pero eso es un jefazo. A ver, hielo, físico, no me sirve Cerval. Lo que podemos hacer es esto. Vamos a cambiar el orden. Sacamos a Cerval y ponemos a... Tengo dos opciones. Gepard o 7 de marzo. I will fight alongside you, Lady Bronya. Bueno, sí, vamos por Gepard, ya que no lo tengo y tengo algunas cosas que mejorar. A ver, auto añadir, perfecto. Nivel 20. Cono de luz, sí, ya está activo, pero puedo cambiarlo. Tengo uno mejor, ¿no? Ah, se lo quedó 7 de marzo, me quedé. Tengo algunos conos de luz que no los uso, por ejemplo. Este es Natalia, no lo uso. A ver, Natalia. Ah, ese cono de luz. Nice to meet you, I'm Natalia, and I'm the World Doctor. Feeling sick? Y bueno, ahí está. Vamos, a ver, ¿podemos pelear contra este? Sí. Gepard, sí. Pero vamos con Luoch. Nivel 19. Vamos a ver si podemos pelear así. Es un jefe. Don't get complacent. Vamos por este. Vamos a tomar la guardia. Rules are made to be broken. Bien. Broña. It'll take more than that. You chose the wrong enemy. Vamos a curarla. Receive divinity. Much better. Eternal sleep is not the dead return. Y nos curamos. Perfecto. Romemos. There's always a weakness. Y... Vamos a darle a Estel, obviamente. 54 este. Sí, me conviene. Lend me your strength. I'll see you off. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. This battle is unavoidable. Bueno, ya no me sirve el Luocha, solamente me sirve... No tengo Quantum, es el tema también. Luocha solamente me sirve ahora para curar. Y vamos a curarnos a nosotros mismos. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Vamos a ver qué hacen automático. A ver. Lend me your strength. Rules are made to be broken. Si no la cagan. Creo que no, la vamos a ganar.
The dead return. Che, no se muere más este, Lend me your strength. Listo. Nos quedamos con esto. Tesoro valioso. Quality merchandise. Tenemos un cono de luz de 3 estrellas, pero lo importante es el jade estelar, obviamente. Y otro cofrecito. The What? enjoyment of collecting. Ya abrimos 5. Ah, pero los cofres comunes, esos no importan, no cuentan. Dale, en serio. A ver, alguna más. Recogemos. Vamos a seguir esta cosa. Sí, me pasa cuando se tiene que hacerlo automático. Chavo, ¿dónde vas? Ah, gracias. El automata se fue volando. Ok. ¿Podemos salir otra cosa más? No, 69. 69. Ancla activada. She really caught up with us. Even had time to set up an ambush. You dare underestimate me? La cara de 7 de Even though it marzo. has suffered fragmentum corrosion, this is still part of Belobog. It was our home. The guards know this place like the back of their hand. Enough cat and mouse. Drop your weapons and come with me. Ah, you're such a nuisance. Just what crime are we supposed to have committed again? It better be worth you following us all the way out here. My orders are to arrest you. It is for the adjudication panel to present you with the nature and penalty of your alleged crimes. You saw us yesterday. Do you remember? Madame Cocolia received us as honored guests. How can such a drastic change have occurred in the course of one night? The Madam Guardian investigated your backgrounds. She summoned me last night to tell me that you had deceived her. Your identities and purpose here are counterfeit. You seek to overthrow the rule of the architects. Huh, what a two-faced hag! Publicly insulting the Supreme Guardian only elevates the seriousness of your crimes. La cagó 7 de marzo. We're wasting our words, March. At least one thing is clear. We mustn't be caught. Well, if there's no escape, then maybe it's time we gave them a taste of Astral Express medicine. ¿Usaremos 7 de marzo y a Dangen? ¿O nuestro equipo? You chose the wrong enemy. Vamos a usarlos en su contra. Así que, lo malo es que no me sirve el 8. Let's make it quick. This battle is unavoidable. Y estamos usando a Broña. To guard and defend. Vamos a hacerlo automático, chao. Ya que Will forged in ice never falters. Lend me your strength. Rules are made to be broken. alto batazo. Lady Bronya. I'll handle these evildoers myself. Broña contra Broña, sí. Ajá. Bueno. Don't get complacent. Ok, me cago. Y... lo podemos hacer esta. Ahí está. Y vamos a pegarle. You'll pay for this. Back off. It'll take more This than that. battle is unavoidable.
We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. Just a scratch. Hope you're prepared. Is that all? Formation. Let's make it quick. Yeah. Listo. No, pará. This ends here. Eternal sleep is not the dead return! In the name of Len, a will forged in ice never falters! Stop right there. There's always a weakness. Rules are made to be broken. Debí esperar, Lend me your strength. ¿Quién necesita curación? Broña. Receive divinity. Your assistance is timely. You'll pay for this. Se recuperó. Onward! Otra vez. This battle is unavoidable. We've entered the storm. To guard and defend. Crush them. No, qué boludo. Back off. You'll pay for this. Stop right there. Bloom. Much better. Hope you're prepared. Eternal sleep is not the dead return! I'll see you off. Let's go. Listo. This girl's pretty strong. Hey, Don Hung! Maybe now's a good time to show off your secret strength? You first. You're no fun. Intruders, give it up. You will be Infinito guaranteed a lunar, fair Aaron. trial. Ooh, sorry. I didn't mean to ruin the intensity of the moment. El pelotudo este. What is this? I can't breathe. El Sampo este. I have one thing to say. Sampo never lets friends who've helped him come to harm. I say what I mean, and I mean what I say. Che, pará, me quedaron 3 cofres. ¿Puedo volver? Suffer, sacrifice, and die because of my order. What about the Underworlders? They will lose the protection of the architects. They will see me as a tyrant. I understand. Uf. Come on, those toys of yours aren't Natasha! that dangerous. Nice to meet you, Natasha. Another doctor. Fíjense, cara, que seguía con esa publicidad. Then why hasn't she woken up yet? Because she's sound asleep. Didn't you hear her sleep talking? Ah, poor child. Sounded like a bad nightmare. Tell me the truth, Sampo. What are you gonna do about the overworld girl? What am I gonna do about her? Why, wait for the opportunity and send her back, together with the rest of them, of course.
Hey, come on. What's with the... You're a bad liar, Sampo Koski. What? I didn't mean to bring her along. The smoke was too dense. I was in a daze. Before I knew it, I'd somehow dragged her down here, too. What are you up to, Sampo? Why do you insist on getting caught up in overworld affairs that have nothing to do with you? If it's a whole lot more attention from Wildfire you want, you're going about it the right way. Hey now, Sampo Koski's primary concern is taking care of his friends. These guys scratched my back. How could I live with myself if I didn't scratch theirs? And another thing, where does Wildfire get off assuming that these fine folks won't come in useful to them, huh? I mean, you never know. Which is why you've set them loose in the underground? Come on, accidents happen. I'll have them rounded up in no time. That girl, get her back as soon as possible, then don't let her out of your sight. The underground has been sealed off for over 10 years now. The children won't even remember what overgrounders look like. If a girl in a Silvermane guard uniform suddenly shows up, what would Wildfire do with her? All right, I get it. I'm setting off right now. I'll have to trouble you to look after them while I'm gone, ma'am. Este Sampo. Hey, sleepyhead. Looks like you're awake. Nice to meet you. Ahora no sé si repetí la función. Nivel 13 de Trazacaminos. Faltan 2 para reclamar. ¿Qué era esto? ¿Dónde está? Volvió a Trazacaminos. Faltan 2 para recoger el de 10. ¡Upa! 25 y 35 te dan 800. Chabón. Son los buenos. Buena recompensa da este juego, Antes de hablar con Natalia, déjame ver algo. Necesitaré... ¿Cuánto? 10. Vamos a probar a Kafka. Puedo probarla ahora y después regresar. El daño, sí, ya lo sé. El que hace bu. Sí, eso ya lo sé. Here to crash the party? Keep up. Paliza control de puntos no consecutivos. A la verga. Ready to lose yourself? You can fight it or rock with it. A ver, Sampo. Relax. What are you waiting for? ¿Recuerdas al movimiento? To betray my customers, I charge extra. May as well kill them all. Good times never last. Time to say bye. Boom. We're just having fun. Después tengo que probar el Doctor Ratio. Bueno, ya lo tengo. Pero es para comprar los Hades. Stand still. Keep up. Listo. Ah, pero tengo que continuar. Ah, listo. Listo. Y ahora podemos saltar. Casi tiro por el Doctor Ratio. Sí. No. Todavía no entiendo cómo se distingue entre el púrpura y el azul. Recuerden que cuando pongo el ticket y hace la animación... Bien, sigan el mouse, que estoy acá. Cuando pongo el ticket y el ticket va así... Cuando esté en esta parte el ticket flotando en el éter, si se multiplica así tipo destello como un arcoíris, como un reflejo, es que va a salir legendario de 5 estrellas. Ahora estoy en un 50-50 porque bueno, gracias a este estoy jugando en un 50-50.
Aunque bueno, también es por mi propia culpa. Pero tenía que salir justo antes, dale. Tengo 40 millones de logros. Ahora que no tengo de buen... 5, 10, 15, 20, 25, 30. Perfecto. Continuando con el Trazacaminos. A ver, Natalia. Sí, ya sé que es una doctora del inframundo. Me siento bien. Any aches or pains? Good. You were out for a while. I was beginning to worry. You were saying some strange things. Well, now that you're awake, you should probably try moving your limbs. I'm Natasha, a doctor in the underground. You've already spent a day in my clinic. Nice to meet you too. You're very polite. Esas palabras. I'm Natasha, an underground doctor. Nice to meet you. Falta que diga feeling sick. Sampo's gone to clear up a mess of his own making. So I'm looking after you in the meantime. Based on your current state, I don't think there's any cause for alarm. You seem perfectly healthy. So if you don't mind, I'll go and take a look at the other patients. Sampo just told me that you lost consciousness. He didn't say why. Still, I'll wager it had something to do with him. He's always tinkering with his devices. Sí, anyway, se nota. The opinion of the clinic is that none of you have come to harm. Sampo told me. Don't worry, the Silvermane guards won't follow you below ground. We've been cut off from the surface for many years. Even when things were at their worst down here, they never showed. Of course, I don't know the whole story behind why the architects ordered the lockdown. Who knows? Thanks to you, they might finally be about to lift it. Something that wildfires wanted to achieve tratar que dure un for a poco long más el time capítulo. now. ¿A cuánto ascienden nuestros gastos médicos? Oh, please, you needn't worry. You've just been asleep for a while. I barely had to lift a finger. I might have exaggerated your condition for Sampo's years. But that guy owes me. You better bring me back some medicine. Este Sampo. They've been up for a while already. The young guy with the dark hair left first. He went with Sampo. Tangeng. Your rowdier friend. Alborotadora. Waking up. I imagine she's taking a stroll nearby. As for the girl in the Silvermane guard uniform, I told Sampo to watch her. But it seems that he left his post, and she made a run for it. ¿También vino Broña? Good question. He's a man of mystery. He claims to be a simple cross-border businessman. Not that there's much to interest an overworlder down here. Either way, he's got a surprising number of connections. I've managed to secure more than a few urgent medical supplies through him, and he's been a big help to Wildfire. In any case, I don't think his intentions are sinister. It's a grassroots organization. Think of it as the Silvermane Guards of the Underground, but less stone-hearted. No need to thank me. It's a doctor's duty to heal. I gotta find March 7th in Dan Hung. But where should I start? Apenas la veo y parece que me va a decir nice to meet you, Natasha, and the world doctor feeling sick. Con ese chiste de mierda. Tengo que ir con Pom Pom a reclamar las recompensas. Acá hay más cofres, ¿no? Ahí vamos saliendo a Estel. Sí. Y está Hook. Un mundo perdido. El escondite. Mira que está haciendo 7 de marzo. Tenemos otro logro. Reclamamos. Ay, no vi qué decía. Y a ver. Cofrecito. Sí. ¿Cuántos cofres hay acá? 7. Ok. ¿Y dónde estamos? Acá. A ver, vamos a investigar un cachito. Sí, es que no quiero dejar pasar nada. O sea,
Esta es mi cuenta principal ahora. Este cubo de basura tiene el mismo aspecto que lo demás a primera vista, pero cuando lo mira de cerca descubres una naturaleza malintencionada. Ahí está manipulando los altos de su tapa. Si empuja la tapa, revolver el siente un fuerte golpe. Repararlo. Te ha tomado algo de tiempo, pero finalmente lo has conseguido. Ahora el resorte está arreglado y nadie se hará daño con el contenedor de basura. Perfecto. Moral. ¿Sirve algo esto? ¿Y cubo de basura? Es un cubo de basura. Su tapa parece haber sido cortada con un tipo de instrumento. Abrirlo, mira. Abre la tapa de hojalata y te más de una madera quemado con el frío. En la oscuridad del fondo del basura puedes ver el tilteo de brasas que aún aguantan, luchando por no extinguirse. Bueno, me parece que esto lo voy a hacer fuera de cámara, pero voy a tratar de no avanzar en la historia, así no la cago. Y lo continúo mañana. Bien, más cofrecitos. ¿Puedo subir acá? No. Es una escalera y no puedo subir, dale. A ver, ¿vos qué vendes? Fuego del hogar. Esto es la rocola. Sí, comida. Ah, pero puedo bajar acá, ¿no? En serio. Creo que llevo 2 cofres, ¿no? Papel. El que te envuelve, mi amor. Ahora, ¿qué? No, por acá no. No me deja, no me deja, no me deja. Sí. Sí, esto lo voy a hacer fuera de cámara, lo del contenedor. Ahora sí. Pero los cofres los voy a agarrar ahora. Así no se me pasan. A ver, vamos 4 de 7. Me faltan 3 acá. Mira, estoy investigando todo. Hay más por acá, ojo. Nada. Ancla. Otro buzón. Otro contenedor. Número 5. Acá está. Bien. Falta el número 6 y el número 7. No, no. Por acá, creo que vengo por acá. Si hago esto... Ajá, me falta uno. Y acá está el último, listo, agarré todos los cofrecitos de acá. No me dan nada, ok, bueno. Bueno, a continuar con la historia. ¿Cuánto vamos de grabación? 1 hora 52 minutos. Vamos con 7 de marzo. Y Hook. ¡Hey! Llamado Julián. You promise that if I win hide and seek, you'll tell Big Sister March all the ins and outs. Yep, all the ins and outs. What does that mean? It just means you'll tell me all the details. No hiding anything and no telling fibs. No, pues. Hook isn't an overgrounder, you know. Hook never tells fibs. Yeah, never. Sí, este se llama igual que yo, Julián. Sí, me llamo Julián, no me llamo Julián. Well, that's settled then. Okay, let's play. Huh? You? When did you get here? La carita de Estelle. No mucho amigo. Quit acting like a child. It's like this. After I woke up, that doctor said Sampo had taken Don Hong with him. I went around in circles trying to find the blue-haired scoundrel and bumped into these kids. They say they know where he is. But they said I had to join the moles or something if I wanted to find out. And to do that, I had to prove my strength by winning a game of hide and seek. Do you get it? Ahí tienes. Sí, bueno. You just got here and now you're gonna leave. Play hide and seek with me. Hey, are you done with your secret talk? The most time is precious. Yeah, precious. Okay, we're done. Pitch Dark Hook the Great. This is my friend. She also wants to join the moles. Can she play too? Phew. I guess so. Then, you guys are seeking.
we do a practice one first? You're right, Julian. Okay, let's do a practice one. I'll hide. You two have to find me. Okay. So, you kids think you're better than us, huh? Just you wait and see. Se enojó Marzo. It's simple. When you see one of them, you just have to catch them. Ah, que está por acá. Te encontré, Hook. Ha! Gotcha! So what? It's just a practice. Wait until we're playing for real. You'll bring it on. Alright. Now we're playing for real. You gotta count to 50 before you open your eyes. No cheating. 47, 48, 49, 50. Ready or not, here I come, naughty. The moles haven't lost the game for ages. Te encontré, Hook. Don't run. I got you, Hook. Not fair. I'm the boss of the moles. How can I lose to a bunch of villains? Ah, yo pensaba que era un chico. Es una chica. Dice, soy la jefa. Do your worst. I'm not afraid. What are they feeding you kids down here? Bueno, Hook encontrado. Faltan los otros dos. Haha, I caught you. Doesn't count unless you can answer this question. What? But we caught you. What's with the Q&A? I thought I had you there. Y falta uno. Something's not right. ¿Qué pasó? That guy's been staring at us this whole time. Hide and seek might have to wait. Let's see what he wants. My instincts are telling me something's not right with this guy. But That's because I'm tall. And old. I'm a grown man. Ask anyone. all right, the jig is up. Your voice gave it away. ¿Cómo? But I'm Julian of 1,000 Faces. Why did you have to talk to me? My reputation is ruined. What will the boss think? No need for the melodrama. That was still a magical performance. I'm sorry, boss. I failed. Darn! How did you see through Julian's disguise? What villainy is this? Those with keen eyes see the dust between the stars. I came up with that, by the way. Hey, I read books, you know. So, Pitch Dark Hook the Great. You can tell us now, right? Nice to meet you, Natasha. A seguir con ese chiste. Yes. The boss of the moles is true to her word. Look, saw the blue-haired guy take your dark-haired friend to the fight club. Club de la pelea. No se habla del club de la pelea. Arr. The fight club? And no kidding. They didn't exactly get off on the right foot. Pitch Dark Hook the Great. Where is the fight club? Can you show us the way? But it's an obvious building. Grown-ups are just useless. Ahora que no son adultos. Come with Hook. I'll take you over. Thanks, oh great one. That's Pitch Dark Hook the Great to you. Who said you could shorten my title? A club just for fighting. Who knew undergrounders had such brutal hobbies? In fact, it's awesome. They let you take part? When did... Ay. We're here. This is it. Hook's gonna go fight. See you later. Who's in charge here? How can they just let kids attack each other? The moles are in charge, that too. But only the kids. Wildfire's in charge of grown-up business. It's the moles for grown-ups. They need one more player there. I gotta go. If you ever want to fight, come find me.
Y me queda recién. Niño de Trazacaminos. Bien. Hook, a ver. There are so many people here. So short, can't see anything. What? When did you hear what Hook was saying? Guarden. Good. Hook didn't say anything, and you didn't hear it. Sí, me quedo asegurar de algunas cosas. A ver, bueno. Grown-up fights are less fun than ours. So what if I can't see? You have to use your fists, palms, and even your fingers in combat. If you don't know how, you're done for. You need to train until your body is an extension of the mind. Fists, palms, and fingers. Rock, paper, scissors! Phew, no wonder I was confused. A ver, la octava y última regla. El club de la pelea, justamente. Debe ser una referencia al club de la pelea, o sea, el... A ver, ¿cuánto tengo de estos? 84. ¿Agarré todos? Sí. ¿Y esto? Recompensa de nivel. Sí. A ver, ¿me puedo transportar acá? Sí. Vamos a reclamar lo de Pom Pom. Era Pom Pom. Ahí. Teletransportarse. Después continuamos. Mira, acá está Himeko. Back already? ¿Cuál miran Trazacaminos? 50, vamos. Y 15 que hay. Ah, el común. Bueno, y a ver, ¿cuánto me queda de saltos? A ver. 134, 154. Podría probar el Dr. Ratio, pero... A ver, prueba de personajes. Ah, espérate, un momento. ¿Cierto que de estos... puedo ganar 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140? Sí, podría probarlos, pero... Vamos a terminar esta parte porque dice la octava y última regla y creo que me queda una misión más por lo que vi. Y después, bueno, compramos los personajes y terminamos el capítulo. Ah, mira, Well Chang está ahí. Continuando con la misión. Mira, puedes canjear tus escudos. Tienda de bajo mundo. Ok, a ver. It's getting late. Where to now? Quiero comprar algo. Se consiguió tras gastar 50 escudos. Ajá. Sombra de destrucción. Ah, pero ese... Y a ver, ¿qué me puedo gastar? Y bueno, esto. Total, no pierdo nada. Recoger. 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 Mira, tengo uno de... Bailu, ¿no? Un cono de luz de Bailu. Y me faltan 50. A ver... ¿Qué me puedo gastar? ¿Qué me puedo gastar? Bloqueado, agotado. LT condensado. Ahí. Y me quedan 10. Que soy un pelotudo. Lo sé. Y bueno, puedo saltar una más. Encima tengo para uno común. Vamos con el común primero. Nada. Y el de Kafka. Acá debería ser un épico. Creo. No. El que viene tiene que ser el épico. ¡Ah! Me da una bronca que no pueda reclamar nada.
Bueno, el club de la pelea. Vamos al club de la pelea, del que no se puede hablar. Ya nos queda poquito. My friend. Brothers and sisters, are you ready for today's most spectacular, spine-tingling, earth-shattering contest? Doctor Pala. On one side, recommended by tall, blue, and handsome, the unsmiling, pulverizing power of the new kid on the block, Cold Dragon Young! And his opponent is none other than the unfeeling, incendiary, explosive might of Team Robomatic! Given that no other fighter was willing to take on the strength of Team Robomatic, Cold Dragon Young will face off against these opponents alone! On learning his fate, the brave No lo tolera, Duncan. one thing to say, whatever! And so, let the semifinals of the 1758th Fighting King Challenge begin! Quick, let's help him! Oh, brothers and sisters, an unexpected turn of events! Two members of the audience have charged Dragoncito into the impasible. octagon. It looks... So you're awake. Yeah, the first thing we did was go look for you. And now that we found you, we're trying to make sure you don't get your butt kicked. You're welcome. Brothers and sisters, you can Lo tengo bajo feel their controlado. passion. The magnetic pull of this electric sport is undeniable. But let me reiterate, these competitions are for professionals only. Whatever you do, kids, don't try this at home. And Cold Dragon Young is signaling that the contest will go ahead. He's just itching to get into it. And so are we. It's the Iron Fists of Cold Dragon Young and friends versus the Iron Skin of Team Robomatic. I can take them on my own, you know. No, 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 no. Oh, we need to work on your emotional intelligence. Escuchamos a todos. You chose the wrong enemy. ¿Cuál es la habilidad? Ahora me hubiera sido observar. Andate a la verga. Rules are made to be broken. Era el otro. In the name of Landau, a will forged in ice never falters. Let's go. Yeah. Sobreflotación. Perfecto. Oh, what a beautiful performance! Cold Dragon Young and his last-minute admirers emerge victorious! El negocito impasible y sus dos admiradoras. Me encantan las caras que ponen Marzo y Estelle. Admirers? How come we don't get cool nicknames? Forget it. I think our taste in nicknames is different. Hey, look! It's Sampo! Let's get after him. Corremos a buscar a Sampo. That guy can't have gotten too far. Let's search nearby. Tengo... A ver... ¿Escudos? ¿O no? ¿Cómo se consiguen los escudos? Ah, inventario, cierto, tengo inventario. Escudos, escudos... ¿Cómo era esto? Tres. Tres. Bueno, nada más. Continuamos. Puedo recoger algo acá,
Solamente se ocultó acá Sampo, ¿no? Sabía yo. Hey, it's you! I was just thinking to myself, am I getting robbed? Who are these people following me? So, you start to walk a little faster. And anywho, if I had just turned around, I could have thrown open my arms and said a big hi to my old friends. Save it. You saw us in there and got scared, so you pulled a runner. Me? Scared? Oh, my friends, what do I have to fear? Surely I haven't done anything to offend you. Set him up? Yeah, with a job. You guys are new here, and let me tell you, you're gonna need some cash. And Sampo Koski stops at nothing to help his friends. Saving you was just the beginning. I have to consider your finances too. With me, you get the full service, folks. That's friendship. I had no choice but to take you guys down here. It was too dangerous for us on the surface. We're wanted criminals. Sure, the underworld has its drawbacks, but at least the guards would never follow us. We're safe here. Be that as it may, did you really have to poison us? Maybe you've forgotten, but we were in a tight spot, my friend. There was no time to think. I had to use whatever I could. So it wasn't to cover anything up? A secret that you didn't want anyone, including us, to find out? Don Hung, what secret? Well, I'm not certain yet. But there's more to our friend here than meets the eye. You win. I'll help you to the best of my ability, free of charge, I might add. But please, don't go spreading rumors about me. All right, to prove my sincerity, I'll introduce you to Wildfire. If you're looking for something down here, they're the ones to ask. ¿Por qué queremos que se nos llamará? Because you're looking for something? Why are you asking? Dan Hung told me you guys were searching for a... what's the word? Stellaron. Sounded pretty powerful. If anyone has a clue on its whereabouts... You said I'd uncover a clue if I became the Fight Club champion. Yeah. I mean, if you fought in the final round and won, you'd have incredible street cred right now. Wildfire wouldn't think twice about talking with you. I don't see the problem. Well, there's no such thing as a free lunch, of course. Wildfire has no reason to help you yet, so we'll just have to give them one. With your talents, we have nothing to worry about. I'm telling you, no matter where you go, there's only one rule to getting things done. Find the demand. You know, like supply and demand. Anyway, the underground has been sealed off for more than a decade. But do you think people here are just resigned to their fate? ¿Qué clase de organización se llamará? Well, if you want my opinion, they're a bunch of artless, stubborn fools. But who cares what I think, huh? They're a band of do-gooders who sprung up to maintain order in the underground after the Silvermane guards withdrew. Wildfire set up shop. Still, don't underestimate them. We walk in the presence of giants. Have you heard that saying before? Well, Wildfire has giants in its midst. You'll see. Have a little faith. It's like I said. Sampo never lets friends who've helped him come to harm. So, what does Wildfire do all day? Everything. They keep the peace, uphold justice, fight for resources, distribute goods. The sliver of trust they have for me has to do with the last one. Huh. Where's Joshua? What are those shiny rocks? Sí. Oro. This is Geomero, an exothermic ore. The underground and the surface. Geo, referencia a Genshin ahora. Right? Well, only the Geomero transport line is still running. The underground sends ore to the surface, and the surface sends goods to the underground. The most
undergrounders are miners, and this is what they mine for a living. You know, if we didn't have geomarrow to burn, this world would have frozen to death long ago. Alright, let's keep moving. Person I was looking for isn't here. Ok. Momento. Que tenía pendiente algunas cosas. 5 de 8, 2 de 3, 9 de 10. Tenía pendiente algunas cosas acá. Por ejemplo, acá. Creo que puedo juntar algunos. Sabía yo que había uno acá, 6. Escudo 20, lo sabía. Acá agarramos el 6. Y el 7. Mirá qué oculto que estaba. Is that all? Eso es todo. No, vámonos. Volvemos a brillar roca. Este era, ¿no? Sí. Teletransportarse. It's getting late. Where to now? Quiero comprar algo. A cancelar. Éter condensado. 40, perfecto. Y el que viene es un ticket. Creo que ya podemos saltar, ¿no? Decime que sí, decime que sí, decime que sí. ¡Ah! Por poquito. Continuamos. Pero igual, si terminamos esta misión... A logros. Tenía logros, ¿no? 10. Pero igual, si terminamos la misión creo que puedo hacer un salto, ¿no? Era... Esto, misiones. No. Al menos en Genshin te los dan. Old Oleg isn't here either? Where is everyone? So you're leading us on another wild goose chase? I wouldn't dare! Trust me, we're getting close. Huh? What's that huge structure in the distance? Oh, that's the furnace core. It's the pillar that connects the underworld and the overworld. People used to travel up and down that thing, but then... Then what? It's a long story. In any case, practically nothing moves up or down anymore. Except you. Oh, come on, my dear fellow. I thought we weren't going to discuss this. I beg you, the fewer rumors there are about me, the better. Bueno, continuando, porque bueno, ya vamos a terminar esto. Zila's usually always out on patrol here at this time. ¡Sale! Ah, la primera que me deprimió. What's Wildfire up to? Este Are they avoiding fue el me? hijo de Mil, que me cagó el 50-50 de Cele. Y este es el que me deprimió más. Broña. Hey, look! Who is that? It looks like she's in trouble. My friends, don't just stand there. This drama doesn't need any more bystanders. Oh? You know, it might be interesting to see you get in trouble. We should avoid attracting too much attention. We can't just leave her. Sampo tiene razón, no podemos empezar. Marzo tiene razón, tenemos que quedar mirando. I was kidding. And get your own opinion. Que no tiene sentido. But I agree with Don Hung. We can't just leave her to the bullies. Well said. The young lady is wise and righteous. Let's help her. All right, princess. Let's dispense with the pleasantries. ¡Sale! You dare attack someone on our turf? Well, how about a few rounds with me?
yo quería hacerle cuando salió, pero perdí con Gepard. Spineless thugs. Miss Zila, phew. It's a good thing you showed up when you did. My heartfelt thanks. These vagrants have got some nerve looking for trouble in Wildfire Terra. Shut it, Sampo. This is you written all over it. Wildfire has countless issues on its plate right now. We don't need a side order of Koski. I hear Silvermane Guard is paying the underworld a visit. Is that you? En el universo de Honkai Impact III, estas dos son pareja, Broñ y Cele, pero sus versiones. Acá son medio que rivales o algo. You kidnapped me and brought me to the underground. What is the meaning of this? Listen to her. What is the meaning of this? She still thinks she's an overworld princess. Do you know what's become of us down here while you live the easy life? Did you even consider the fate of the underworlders? The Silvermane guards aren't living the easy life. We are constantly engaged with the enemy, defending Belobog from the scourge of attacking monsters, and protecting all those above and below the surface. Do you even hear yourself? You protect the underground? Redeploying every guard to the surface? Sealing off the only passageway? Protecting the so-called architects, more like it. Bueno, tan novias no son, son rivales. The Madam Guardian has her reasons. Enough talk. You're coming with me. Chief Oleg wants to see you, and he's got more than a few questions. Perfect, Miss Zila. We were just on our way to pay Chief Oleg a visit ourselves. Room for a few more? Fully booked. Who are they? What good is your name by itself? Well, it's like this. The chief's in the market for specific talent. An urgent request, so I'm taking them to see him. We're looking for a Stellaron. It's the source of all the disasters here. If we find it, we can... I would recommend you not recite your story to everyone you meet. Miss Zila won't understand it anyway, so let's save it for the chief, huh? You're right. I don't understand it. And I don't plan on passing the message on either. Wildfire's encountered trouble at the Great Mine. The chief's busy. If you really want to find him, come look for me at the mine entrance. I'm leaving. Ok. No funciona bien. Las dailies. Universo simulado. Caracol la risa. No pasa nada. Tengo 40 millones de notificaciones. No pasa nada si alguien más intenta tú, pero preocupate si más duro. Mira lo que consiguen con los jóvenes que eres. ¿Cómo te estresó? Bien. Necesito las caracolas mágicas, los créditos que acaban de decir. No eres elegido, así que si quieres algo, ponte a trabajar para conseguirlo. Tengo curiosidad. ¿Eres la pariente de la caracola mágica? Sistema de vigilancia de esto. Mensaje de centro de seguridad. Tengo que ver los mensajes remitentes de conciliación. Ya sabía que lo que es una etapa. Seres sensibles, parte 1. La televisión está aquí. Ya verán probarla. Sí, señora, suplícame. Rocky. Ley esta vez. ¿Por qué no respondes? Soy Estel. A mí no tengo que hacer esto, pero quien sea que esté leyendo, por lo que dije Ley con el... Entonces, ¿quién es Ley? Para estrella zombie. Esas son misiones de mundos. Y bueno, ya tengo los dailies. Nueva misión. Sí, o sea, tengo que evitar esta parte si no quiero spoilearme el modo historia. Pero bueno, ya tengo para hacer las dailies. Iniciación del juego. Jade estelar. 20. 30. Completa Caris de una vez. Completa una misión diaria. Satánica 2 veces. Completa un universo simulado una vez. Ah, bueno. Universo simulado. Ok. Eso lo voy a tener que hacer fuera de cámara. Pero creo que, a ver. Encargos. Completa todo lo que haces. Recompensas. Abre el teléfono para los encargos. Abre encargos. Completa conveniente. Ajuste de cada...
Tiene que enviar a 2 personajes. Serval y Erta. Perfecto, comenzar encargo. La destrucción del destructor. Stel y el... ¿cómo se llama este? No sé. Materia de experiencia créditos. 2 personajes. Doctor Ratio y Dan Heng. Ah, me cago. Materiales exclusivos. Y estos son materiales de experiencia y créditos. Oh, está bueno esto, Diario de viaje. Universo simulado. Supera el mundo del universo. Recompensa canjeables. Tienda de Erta. ¿Qué hay en la tienda de Erta? Upa. Icono de luz de 5 estrellas. Y bueno, necesito ser nivel 21 para conseguir a Kinke. Honor anónimo. Desbloquea la gloria anónima ya a nivel 30 para elegir cualquier cono de luz de riqueza del universo como recompensa. Oh, piola. Ah, pero me quedan 15 días. Ah, es el pase. Al menos no es once in a glorious dimension. Comprar nivel, misión de esta temporada, misión de esta semana. Si todavía no he completado ninguna. Igual este pase no lo voy a completar, lamentablemente. Mensaje, guía. He hecho un encargo, perfecto. Cáliz de oro, una misión diaria. Ya pasó ese amigo de la nada. Misión de Trazacaminos, misión diaria. Una misión diaria. Misión de aventura. Ajá. Y ahora si nos despedimos con un salto. Decime que sí. Sí, nos despedimos con un salto. A ver qué nos toca. Debería ser épico ahora. En teoría. Sí. No sé distinguir. Y ahora somos Natalia C2, creo. O C1. A ver. Nos despedimos con una Natalia C2, ¿no? Sí, Natalia C2 o E2. With this strength, I can save more lives. Al usar tanta habilidad definitiva, funciona durante un turno curación continua a los aliados que tengan un porcentaje de PV igual al inferior. Ok. Bueno. Vamos a terminar este capítulo de hoy. 2 horas y media, duró demasiado. Y voy a hacer estas cosas en solitario. Voy a hacer algunas cosas en Star Rail. Así. Y voy a evitar la parte de... ¿Dónde está el mapa? No, fuentes disponibles. Síntesis. Poder usar remotamente médica sintetizadora. Máquina sintetizadora. Síntesis. Ajá, ok. Ah, para hacer comidas. Y para hacer materiales. Ok. Bueno, como dije. Honor anónimo, eso ya lo vi. Que sí, ya lo vi todo. Consejos. Bueno, voy a evitar esta parte. Así no me spoileo la historia de Trazacaminos. Voy a hacer ahora las dailies, las aventuras y eso. Y mañana continuamos con el modo Trazacaminos. Así que bueno, no me vuelta a hacerse por copiarme. Suscríbanse al canal Jules Gameplay. Síganme en Instagram y en la plataforma morada y en Twitter. Un saludo a todos. Dije todo cualquier cosa, pero no importa. Nos vemos con esta imagen de Lucha, 7 de marzo, Sampo, Dangen y Broña. Y bueno, nada más que decir. Un saludo a todos y nos vemos.